Hoy, Ye, quiero compartir con ustedes un día verdaderamente inolvidable. Después de muchos días limpiando la vieja casa, cada rincón cubierto de polvo y cada pared oscura fueron despejados. El espacio de repente brillaba como si hubiera renacido. En el huerto, los brotes verdes se alzaban con fuerza y los pequeños pollitos piaban como si anunciaran un nuevo comienzo lleno de esperanza. En mi corazón sentía una mezcla de cansancio y alegría, como si todo a mi alrededor se estuviera preparando conmigo para un viaje diferente. Sin embargo, lo más sorprendente de hoy no vino de la tierra, ni del huerto, ni del canto de los pollitos, sino de un encuentro inesperado. Mientras estaba absorto diseñando los planes para la granja, apareció una figura familiar. Esa persona era Adam. En ese instante me quedé paralizado. El mundo entero pareció detenerse para dar espacio a este reencuentro. Los recuerdos me invadieron y la emoción me desbordó hasta el punto de no poder contener las lágrimas. No eran solo lágrimas de sorpresa, sino también de reencuentro después de tanto tiempo, lágrimas llenas de felicidad y gratitud. Me pregunté, ¿acaso el destino había decidido que Adam llegara justo en este momento cuando estaba iniciando una nueva etapa? Ese encuentro fue como una señal, un recordatorio de que a veces la felicidad se manifiesta en el instante más inesperado. Hoy para mí no fue solo el día en que terminé de limpiar la vieja casa, ni en que sembré los primeros brotes del huerto. Fue sobre todo el día en que mi corazón recibió nueva fuerza gracias a un reencuentro que parecía imposible. Y creo firmemente que detrás de esta sorpresa todavía queda un secreto especial esperando ser revelado. Ese mediodía el sol caía como fuego sobre el huerto y el sudor corría por mi frente. De pie junto a Huyen, respiré hondo y señalé con la mano el terreno vacío frente a nosotros con una emoción imposible de ocultar. Mira aquí, ya hemos terminado de levantar el corral de los cerdos. Y allí, junto a la valla con la madera de la vieja casa, voy a construir el gallinero. Y más allá, giré el brazo hacia el rincón sombreado por los árboles. Habrá un pequeño huerto. Allí quiero sembrar hortalizas, flores, para que cada mañana al abrir la puerta respiremos paz. ¿Te parece bien? Huyen no respondió de inmediato. Solo asintió suavemente. Sus ojos brillaban con una alegría callada pero intensa. Su sonrisa iluminaba todo como borrando de golpe los días de cansancio y lucha. Al verla así, sentí un nudo en el pecho, ternura y gratitud se mezclaban dentro de mí. En el porche, Maya estaba concentrada guardando sus libros en la mochila pequeña preparándose para el regreso a clases. Esa imagen me hizo sonreír sin querer. Mirando a la niña, comprendí con certeza que ya no estaba solo. Volví la vista hacia la vieja motocicleta aparcada bajo el árbol. No era más que un montón de hierro oxidado y sin embargo, ahora se había convertido en mi nuevo compañero de viaje. Solo de pensar que pronto podría llevar a Huyen al mercado y a Maya a la escuela, mi corazón se llenaba de una felicidad sencilla y cálida. Para mí, la dicha no tenía que ver con grandes logros, sino con la posibilidad de compartir el peso de la vida con Huyen y juntos construir un verdadero hogar. De repente, la voz cristalina de Maya resonó llena de entusiasmo con sus ojos redondos abiertos como platos. «Mamá, el tío Ye ya tiene moto. Quiero que él me lleve a la escuela todos los días». Ante esa ocurrencia, Huyen soltó una risa suave. Sus hombros temblaron levemente mientras acariciaba con ternura el cabello de su hija. «Y dime, Maya, ¿quieres al tío Ye?» La niña levantó su carita inocente con las mejillas sonrojadas y contestó sin dudar ni un segundo: «Claro que sí, quiero que el tío Ye esté siempre con mamá y conmigo».
Aquellas palabras hicieron que mi corazón se estremeciera. Sentí un calor profundo recorrerme el pecho. Mis ojos se humedecieron no por el cansancio ni por el sol abrasador, sino por lágrimas que nacían de una felicidad desbordante. En ese instante comprendí que no se trataba solo de limpiar una vieja casa, ni de preparar corrales o sembrar un huerto. Era mucho más que eso. Era el lugar donde mi corazón, al fin, había encontrado un lazo verdadero. Era el espacio donde ya no estaba perdido, donde estaban Huyen y Maya, la familia que siempre soñé. Y supe con certeza que desde ese momento la felicidad ya me pertenecía de verdad. Aún recuerdo con claridad aquel instante cuando Maya corrió hacia mí y con sus ojos inocentes me hizo una pregunta sencilla. Solo unas pocas palabras, pero sentí como si alguien apretara mi corazón. Me quedé inmóvil con la respiración contenida. Durante tantos años había aprendido a quedarme al margen observando la felicidad de los demás. Me había convencido de que no debía esperar nada, que nunca llegaría el día en que yo pudiera formar parte de un hogar. Y sin embargo, esa niña con su voz pura hizo temblar todo mi mundo. Me incliné hasta quedar a su altura. Sus ojitos brillaban llenos de esperanza. Tragando saliva, hablé con un hilo de voz tembloroso, pero cargado de amor Maya. Si de verdad lo deseas, te prometo que desde hoy te llevaré a la escuela, estaré al lado de tu madre y os protegeré a las dos, como si fuéramos una verdadera familia. ¿Me dejas hacerlo? Al terminar de hablar, mi corazón se detuvo por un segundo. Tenía miedo. Miedo de que aquella ilusión se desvaneciera en el aire. Pero entonces, Maya abrió mucho los ojos y sin dudar se lanzó a abrazarme con todas sus fuerzas. Su vocecita resonó como la melodía más pura que jamás había escuchado. Quiero que el tío Ye sea parte de mi familia. Me quedé paralizado. Sus brazos pequeños rodeaban mi cuello con tanta fuerza que apenas podía respirar. Un calor indescriptible me invadió, borrando de golpe la soledad y el vacío que había llevado tanto tiempo dentro. Las lágrimas brotaron sin que pudiera evitarlo. Al levantar la vista encontré los ojos de Huyen. Ella estaba allí en silencio, pero en su mirada había una luz intensa, una emoción que lo decía todo. Ya no había distancia ni reservas, solo confianza y entrega. Se acercó despacio, apoyó su mano en mi hombro y con voz quebrada me susurró: Ye, gracias. Gracias por no abandonar a mi hija y a mí. A partir de ahora, construyamos juntos un verdadero hogar. Sí. Giré hacia ella y tomé su mano con la mía, áspera por el trabajo. En ese instante comprendí que Huyen no era solo la mujer que había aprendido a querer en silencio, sino la compañera de vida que había esperado sin saberlo. Asentí con firmeza, con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero con una sonrisa más luminosa que nunca. Bajo la luz dorada de la tarde, los tres nos abrazamos, un hombre, una mujer y una niña. 3 corazones latiendo al mismo compás. No hacían falta promesas adornadas ni ceremonias solemnes. Solo el amor, la confianza y el deseo de caminar juntos. Por primera vez en mi vida comprendí lo que significaba pertenecer a una familia. Y supe que desde ese momento nunca más tendría que quedarme al margen observando la felicidad de otros. El patio de la escuela estaba inundado de sol. Me quedé quieto frente a la puerta, observando a Maya caminar feliz. Su pequeña mochila se balanceaba a cada paso, como si también celebrara con ella el inicio de un nuevo día. Justo antes de entrar al aula, Maya se detuvo de repente. Y sin previo aviso, regresó corriendo hacia mí. No tuve tiempo de reaccionar. Se puso de puntillas y dejó un suave beso en mi mejilla.
Su vocecita clara sonó como un canto de pájaro en la mañana. Le deseo a mi tío Ye un día muy feliz. Me quedé helado con el corazón a punto de estallar. Un simple beso, unas palabras inocentes, pero para mí tuvieron la fuerza de un milagro. Llevé la mano a mi rostro, al lugar donde aún quedaba el calor de aquella ternura infantil. La emoción me recorrió entero mezclando felicidad y un nudo en la garganta imposible de describir. Huyen estaba a mi lado. Vi cómo sus ojos se humedecían al contemplar la escena. Ella sabía, como yo, lo que significaba Maya. Ya no me veía solo como un tío, sino como parte real de su propia sangre, de su familia. Después de dejar a Maya en clase, Huyen y yo fuimos juntos al mercado. El camino del pueblo se extendía bajo la luz brillante de la mañana dorado y cálido. Caminábamos lado a lado riendo, charlando, dejando que la brisa entre las hojas acompañara nuestras voces. Nos detuvimos en un puesto de venta de cerdos jóvenes. Yo escogía con cuidado los más sanos, mientras Huyen negociaba y hacía preguntas con su natural destreza. Más tarde, compramos algunos utensilios para la pequeña granja que poco a poco iba tomando forma. Mirar a Huyen, tan entusiasmada, me llenó de una felicidad serena. Sí, una casa, un jardín, algunos animales, la risa de una niña, era todo lo que siempre había deseado. Y ahora estaba sucediendo. Seguimos andando. Yo bajé un poco el ritmo sintiendo cómo algo se agitaba en mi interior. El sol brillaba igual, el viento seguía soplando, pero mi corazón latía con más fuerza. Respiré hondo y dije con voz más seria: «Huyen». Pensaba que quizá podríamos pasar por la casa de Adam. Hace tiempo que no visitamos a su madre, y también deseo verlo de nuevo. Adam fue un benefactor para mí, y más que eso, un verdadero amigo. Ella me miró. Sus ojos reflejaban ternura y comprensión. Asintió con una sonrisa suave. Yo también lo deseo. Compraremos unas frutas para llevar como obsequio. Quizás esta vez logremos encontrarnos con Adam. Sus palabras me hicieron estremecer. Asentí, pero dentro de mí una mezcla de esperanza y nerviosismo me envolvía. ¿Me recordaría todavía a Adam? ¿Aquel encuentro traería alegría? ¿O descubriría un secreto inesperado? El camino hacia la casa de Adam me pareció más largo de lo habitual. El sol caía en destellos dorados y cada paso que daba junto a Huyen se volvía más pesado por la anticipación. Pero dentro de mí había una certeza inquebrantable: pasara lo que pasara, ya no caminaba solo. Tenía a Huyen, tenía a Maya, y detrás de mí quedaba un hogar esperándome. La pequeña casa de la madre de Adam se escondía humilde bajo la sombra del árbol centenario. El viento agitaba las hojas con un murmullo suave, llevando en el aire el olor húmedo de la tierra después de la lluvia. Huyen y yo caminábamos despacio por el sendero de tierra. Ella llevaba en las manos una cesta de frutas frescas, yo cargaba en el corazón un cúmulo de recuerdos que nunca se habían borrado. La puerta de madera gastada por los años apareció frente a nosotros. Huyen golpeó suavemente. El chirrido de las bisagras rompió el silencio y poco a poco la puerta se abrió. Era la madre de Adam. Su figura era delgada, pero sus ojos aún brillaban como antaño. Al principio pareció sorprendida. Frunció el ceño un instante y luego su rostro se iluminó con una sonrisa cálida. «Ye, eres tú. Hace tanto que no te veía». Su voz temblaba. Incliné la cabeza para saludarla con la garganta apretada. Y justo entonces, desde dentro de la casa, se escuchó una voz grave y profundamente familiar que me estremeció. «Madre, ¿quién ha venido?». El sonido de los pasos se acercó poco a poco. Y de pronto,
Adam apareció. En ese instante el tiempo pareció detenerse. Seguía siendo el mismo, la mirada profunda, el porte sereno. Pero en sus ojos había una emoción contenida imposible de ocultar. Yo me quedé inmóvil, los labios temblorosos, mientras una oleada de recuerdos me invadía de golpe. Cuántas noches había soñado con este momento y ahora estaba allí, real y palpable. No pude contenerme más. Di un paso rápido hacia él y entre sollozos apenas pude pronunciar: «Adam, ¿de verdad eres tú? Después de tantos años, por fin volvemos a encontrarnos». Adam se acercó, me tomó por los hombros y me abrazó con fuerza. Su voz ronca se quebró en medio de la emoción. Todavía nos debemos muchas palabras. Hoy deja que las lágrimas digan todo por nosotros. Y así fue. Lo abracé con todas mis fuerzas, sintiendo cómo mis hombros temblaban. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, mezcla de añoranza, de dolor guardado y de una felicidad inmensa. Allí, bajo el alero de aquella casa vieja, dos hombres se fundieron en un abrazo que ni el tiempo ni la distancia pudieron borrar. A un lado, Huyen permanecía en silencio con la cesta de frutas entre las manos. En su rostro se dibujaba una sonrisa serena. Ella comprendía la magnitud de aquel instante. Para mí, no era solo reencontrar a un viejo amigo. Era recuperar una parte de mi pasado, un pedazo de mi propia historia. Y también, quizás, hallar un nuevo apoyo para el camino que me esperaba. Bajo la sombra tranquila del árbol centenario, lo entendí con claridad. Por muchos desvíos que la vida nos imponga, los lazos verdaderos nunca se rompen. El humo del fogón se elevaba espeso, mezclándose con la luz del mediodía que entraba por la ventana, haciendo que la pequeña cocina pareciera rebosar de vida. Yo me sentaba junto al fuego, mis manos curtidas, moviéndose con soltura mientras se encendía la leña, como tantas veces en el campo. Las llamas prendieron rápido, rojas y chisporroteantes, añadiendo su propio ritmo alegre al ambiente cálido de la cocina. En la mesa, Huyen lavaba manojos de verduras frescas, cada hoja verde brillando en el agua clara. Adam, a su lado, cortaba con cuidado las lonchas de carne, su mirada concentrada, aunque en sus labios se dibujaba de vez en cuando una sonrisa leve. Al observarlos, me vinieron a la mente los días de antaño, cuando la cocina era el corazón que mantenía viva a toda la familia. Durante tantos años había anhelado volver a sentir aquella calidez simple y profunda. Maya correteaba por la casa, a veces ayudaba a su madre a llevar los platos, a veces insistía con gracia en que Adam le cortara otro trozo de manzana. Su risa cristalina se mezclaba con nuestras voces, llenando la casa que antes era silenciosa de una vitalidad renovada. Miré alrededor y comprendí: esta cocina no solo resonaba con risas, sino también con los latidos de quienes estaban encontrando de nuevo la felicidad. Cuando la comida estuvo lista, nos sentamos juntos alrededor de la mesa. El caldo humeante desprendía un aroma tentador. El cerdo guisado olía delicioso. Cada plato sencillo pero hecho con cariño hablaba de esfuerzo y ternura. Con los palillos en la mano, recorrí con la mirada el rostro de cada uno. Maya parloteando alegre, Huyen irradiando serenidad. Adam serio, pero con una sonrisa escondida en los labios. Una calidez me inundó el pecho. Quise grabar para siempre aquel instante. De pronto, Huyen rompió el murmullo con una voz llena de emoción. «Hermano Adam, en estos días, Jay y yo hemos reconstruido poco a poco nuestra vida. Ahora tenemos un hogar nuevo, la risa de una niña, manos que se apoyan mutuamente. De corazón, espero que vengas a menudo, que compartas la mesa con nosotros. Porque para nosotros, tú no eres un invitado, eres parte de esta familia».
El ambiente quedó en silencio unos segundos. Adam levantó la mirada a sus ojos humedecidos. Dejó los palillos sobre la mesa, me miró primero a mí, luego a Huyen y habló con voz grave pero cargada de sinceridad. Gracias a los dos, hoy no solo he recuperado a un amigo, sino que también he encontrado un hogar donde mi corazón vuelve a sentir calor. Las palabras me conmovieron. Reí entre lágrimas, levanté mi taza y todos juntos la alzamos. Las carcajadas resonaron fundiéndose con el humo del fogón y el sabor dulce de la comida. Para cualquiera aquello habría sido solo una comida más. Para nosotros era un comienzo. El inicio de un camino tejido con afecto, con confianza, con la certeza de que nuestra familia se había hecho más grande. Y supe que desde ese día esta pequeña cocina estaría llena de risas y se convertiría en el corazón vivo de nuestro hogar. Xin chào các bạn, chào mừng trở lại với kênh của Huyền và anh Đệ. Khói bếp tỏa lên nghi ngút, quyện vào ánh nắng trưa đen qua khung cửa sổ, khiến căn bếp như bừng sáng. Tôi ngồi bên bếp lửa, tay quen thuộc thoăn thoắt nhóm củi, chẳng khác gì những ngày làm đồng. Ngọn lửa bén nhanh, đỏ rực, lách tách, reo vui như góp thêm một nhịp điệu cho căn bếp ấm áp này. Trên bàn, Huyền đang rửa sạch những bó rau xanh mướt, từng chiếc lá rung rinh trong làn nước trong veo. Adam thì ngồi bên cạnh, cẩn thận thái từng lát thịt, ánh mắt tập trung nhưng đôi môi khẽ thỉnh thoảng cong lên một chút, nụ cười khó kìm. Hình ảnh ấy khiến tôi cũng nhớ về những ngày xưa khi trong gian bếp là nơi giữ lại những hơi ấm của một gia đình. Bao năm trôi qua, tôi vẫn luôn khao khát được sống những ngày tháng giản dị và trọn vẹn như vậy. Mai A chạy lon ton quanh nhà, lúc thì tíu tít phụ mẹ bưng chén, lúc lại nhõng nhẽo đòi Adam gọt thêm những miếng táo. Tiếng cười trong chiều của con bé hòa vào cùng tiếng trò chuyện rộn ràng của chúng tôi, khiến căn nhà vốn dĩ lặng giờ như lại thổi một ngọn lửa mới. Tôi nhìn quanh, bất giác nhận ra căn bếp này không chỉ rộn rã tiếng cười nói mà còn rộn rã nhịp tim của những con người đang tìm hạnh phúc. Khi mâm cơm nóng hổi được bày ra, chúng tôi quây quần bên nhau, bát canh rau rền bốc khói nghi ngút, đĩa thịt thơm ngon, thơm phức, từng món ăn giản dị nhưng chứa đựng những công sức yêu thương. Tôi cầm đũa nhìn quanh một lượt, Mai A díu dít, Huyền ánh lên đầy an yên. Adam trầm mặc nhưng vẫn khẽ môi khẽ cong, một niềm vui ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực, khiến tôi chỉ muốn khắc ghi mãi những khoảnh khắc này. Vậy là sau 3 ngày tháng, Adam đã gặp được gia đình Huyền và Đệ, thì họ rất vui mừng khi được đoàn tụ với nhau.